Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar en profundidad temas del ámbito nacional e internacional. Hoy vamos a tocar un tema nacional que realmente debe llamar mucho a preocupación y a reflexión. Voy a darle la bienvenida de inmediato a mi invitado de hoy, don Juan Carlos Arias, director de Adaptación Social del Ministerio de Justicia. Don Juan Carlos lo tenemos vía remota. Don Juan Carlos Arias, ¿me escucha? Perfectamente, Rodolfo, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué invitamos a don Juan Carlos Arias? Muy sencillo. Tenemos una situación que ha trascendido en la prensa, particularmente en teletica.com, se le ha dado mucho destaque. Y es el hecho de que las autoridades policiales, ya sea la policía penitenciaria, con apoyo de la fuerza pública, inclusive con autoridad judicial, ha visitado personas que tienen la tobillera electrónica. Recordemos, la tobillera electrónica es un mecanismo que se le da a una persona para que no vaya a prisión directamente, por ejemplo, para que no se dicte prisión preventiva eh, y se le obligue a estar en un área determinada, por ejemplo, en una casa, y que se le permita ubicar ahí. Bueno, resulta que según una información de teletica.com que se emitió ayer, la policía visitó en las últimas semanas a 174 personas con tobillera electrónica y no encontró a casi la mitad de ellos. Vamos a hablar de esto largo y tendido. Don Juan Carlos, esos son los datos correctos. En las últimas semanas casi 200 personas buscaron ustedes con tobillera electrónica y no los encontraron. ¿Estoy no es cierto? Así es, vamos a ver, vamos a explicar primero lo que usted plantea y luego me gustaría también un poco retomar el génesis que usted le da a todo este proceso. Hay dos fases que adopta, en este caso la policía penitenciaria, para dar seguimiento a lo que le compete con relación al seguimiento y control de las personas que están bajo esta modalidad. Una de ellas es a través del centro de monitoreo, que es donde está todo el aparato tecnológico, donde se emiten las alertas, sea porque esta restricción determinada ha sido violentada, es decir, la señal que emite el dispositivo nos permite determinar que está fuera del área de la que tenía restricción, que el dispositivo ha sido vandalizado o está descargado o dejó de emitir algún tipo de señal. En ese caso, y a modo de respuesta en alerta, a través de nuestra policía penitenciaria, incluso a veces con la ayuda de otras autoridades, se hace la verificación en respuesta a esa alerta. Lo otro es que de manera oficiosa la policía penitenciaria, pues teniendo la base de datos de todas estas personas que están bajo esta modalidad, realiza operaciones de manera sea conjunta o únicamente con recursos propios de la policía penitenciaria para ir a visitar, controlar con la información que se mantiene de esta persona de acuerdo a esa restricción que se ha dado. En esta ocasión hemos evidenciado los resultados de una operación conjunta con fuerza pública, en la cual hemos hecho la visita de varios de estas personas en diferentes partes del país, y les cito, en este caso, en la provincia de Limón, en la provincia de Punta Arenas, en la capital, San José, y también en Alajuela. Esto porque así se determinó en una toma de decisiones tras el análisis de a dónde podría ser más oportuno hacer esta intervención conjunta inicialmente, que es una operación que ya veníamos trabajando junto con otras de manera conjunta con Fuerza Pública y otras autoridades como la investigación judicial. Efectivamente, algunas personas no se localizan. Lo que es correcto es entender esto como el reporte administrativo que la policía administrativa, en este caso penitenciaria, realiza respecto de todo ese recorrido. ¿Qué es lo que sucede? Para que lo entendamos más en letra menuda. Bueno, resulta que, por ejemplo, se va a visitar a una persona o mujer que está bajo esta modalidad en un barrio de San José. Hablemos de Desamparados solo para poner un ejemplo, podría ser Guadalupe, Pavas, cualquier lugar. Eh, y en esta visita que se hace, pues generalmente se va a la información de el lugar de domicilio, el lugar de trabajo u otra información que se contenga en el expediente, de acuerdo a la información que en este caso el Poder Judicial nos emita.
Si nosotros llegamos en este caso al punto de trabajo, al punto de domicilio, pero la circunstancia que tiene, la restricción que tiene está dada para todos desamparados, por ejemplo, pues es posible que cuando lleguemos a la casa él no se ubique, ahí puede ser que se ubique en el trabajo, puede ser que esté en ese momento fuera de su habitación, circulando dentro de ese perímetro que está autorizado. Nosotros indicamos que no fue localizado porque no hubo un contacto en ese momento con esa persona. Pudiera ser que en otra operación, porque es una operación de manera constante, nosotros encontremos, localicemos a todas estas casi 80 personas y que sean otras 80 las que no aparezcan. ¿Qué se hace? En todo caso, pues se hace un reporte a la autoridad judicial respecto de que se encontró o no se encontró. Distinto es que lleguemos específicamente a la casa de habitación y esa restricción esté dada para el domicilio y resulta que la persona no está en la casa. Entonces ahí claramente estamos ante el incumplimiento de la medida que ha sido ordenada por la autoridad judicial. En ese efecto, pues obviamente con mayor contundencia se le hace saber a la autoridad judicial no solamente que no fue ubicado dentro de ese proceso de operación, que es un proceso administrativo, sino que además estamos ya ante la violación de una medida, de una desobediencia a la autoridad. ¿Qué permite esto? Bueno, que haya una nueva valoración por parte de la autoridad jurisdiccional para determinar si mantiene la medida o si la cambia. A lo que quería ir con todo esto, además, en ese génesis es que efectivamente, como usted lo señala, pues este proyecto que no es solo de desarrollo acá en Costa Rica, incluso los últimos meses me han estado convocando de El Salvador, de Chile, de otros países donde están implementando ya esta medida para que a partir de este aprendizaje que nosotros tuvimos con la implementación de esto podamos orientarlos también en la ejecución de estos proyectos, igual que se desarrolla también en Europa y otros países de América Latina. Lo que pretende, lo que persigue es ser una alternativa a la prisión, justamente. Esto ayudaría pues a muchísimas cosas, a mantener a ciertas personas que cometen cierto tipo de delito, y ojo que aquí es donde hay que poner mucha atención tal vez, eh, conviviendo, manteniendo un trabajo en condiciones tales que no sumen a la sobrepoblación carcelaria, que no es lo que queremos, porque eso nos lleva al hacinamiento carcelario y a la obligación de crecer en infraestructura de cárceles, que no es lo que ningún país necesita, sino más bien mantener ese proceso de inserción social y laboral con las personas que tienen algún conflicto con la ley. Y entonces, en esta idea, a nosotros, a la Policía Penitenciaria en este caso, le compete la vigilancia para el control, seguimiento de que se cumplan las medidas tal como han sido establecidas por la autoridad jurisdiccional, es decir, por los jueces de nuestro país. Nosotros con absoluto respeto de la división de poderes y la independencia judicial, claramente, lo que hacemos es brindar este servicio de monitoreo a estas personas. ¿Por qué participamos, Rodolfo, a Fuerza Pública y al organismo de investigación judicial? Porque hemos querido, además, sin dudar de la valoración que hacen los señores jueces del país y los señores jueces de ejecución de la pena, ir un poco más allá, compartir con otras autoridades cierta información que al momento de hacer este seguimiento sobre estas personas pudieran estar ocurriendo y que sea oportuno informarle a esa autoridad judicial, como la participación, digamos, en estructuras criminales, la continuidad del delito, sea el delito por el cual fue procesado en esta modalidad o un delito distinto, y poder oportunamente presentar al Ministerio Público, a la autoridad judicial en este caso, los testimonios correspondientes, sean propiamente de un informe nuestro o apoyados por informes también de la fuerza pública y del organismo de investigación judicial, pudiendo en este caso otros organismos también hacer algún tipo de informe. Pero básicamente, Rodolfo, esa es la explicación a esos cerca de 80 que no fueron localizados. Okay. Acá quiero ser claro, no hay que pensar, bueno, son 80 prófugos, porque estas personas no están privadas de Le libertad. entiendo, no los 80 no estaban incumpliendo necesariamente la medida. A ver si le No entendí bien. necesariamente. Porque unos pueden estar restringidos a una movilidad solo dentro de su casa. Si algunos de ellos están restringidos a una movilidad solo dentro de su casa y ustedes llegan y no lo encuentran en la casa, ahí sí están infringiendo. Si el área comprende, digamos, abarca más, usted decía el ejemplo de un cantón, por ejemplo. Hay cantones de cantones, hay cantones gigantescos, ¿verdad? Pero digamos un cantón o un distrito, si está restringido a un distrito o apenas unas calles, ustedes pueden llegar a la casa, tal vez no lo encuentran, pero eso no implica
que necesariamente esté incumpliendo, porque puede ser que haya ido a la esquina donde hay una pulpería y todavía la pulpería y otras calles aledañas están incluidas dentro de esa área permitida. ¿Le entiendo bien, don Juan Carlos? Así es, podría Ok, ser que estuviera trabajando, visitando a un familiar, y voy a ser claro en esto, ok, podría ser que ok. efectivamente esté cometiendo alguna irregularidad. Ok, Por pero eso de es que esos esa información que 80, nosotros ubicamos, la utilizamos para tratar de, aunque no la encontremos en ese primer punto, tratar de ir a donde nos den referencia de que se encuentre. ok, pero de esos casi 80, 70 y resto, ¿cuántos tenían que estar en la casa y no los encontraron? En este momento no tengo el detalle exacto, se lo quedaría debiendo, honestamente, pero ¿Podrían sí ser son los una. 80? No, absolutamente no. El ¿Cómo promedio sabe? es muy bajo respecto, porque este es un número para nosotros natural, digamos, en los resultados de la operación. Como le decía hace un rato, podría ser que en la próxima operación estos 80 ya los logremos ubicar y sean otros 80, o 70, 60 los que no localicemos. Ok, no, pero Eh, le comprendo, pero digamos, de estos, solo para afinar un poco más la pregunta, de estas visitas que ustedes hicieron, ¿en cuáles casos, en cuántos casos ustedes fueron donde el juez y le dijeron, el señor incumplió la orden que usted dictó? en todos los casos se remite un informe. En los casos en los que siendo que tiene un área amplia de restricción y no es ubicado en un punto específico, se les hace saber eso. En el caso en el que yendo a un punto estricto donde tenían que estar y no se encuentran, ya ese lleva un rigor mayor el informe Claro, donde se hace la advertencia a la autoridad judicial de que hay un incumplimiento. pero de ese dato usted no lo tiene ahora a mano. ¿Cuántos Está en llegaron? la infografía, no sé si se los compartieron antes, pero sí, el dato se puede extraer y sacar el resultado específico de cuántos de esos, pero de creer que son exactamente los 80 no, porque además, en la información que compartíamos, en este caso a Teletica Radio, también hablábamos de las modalidades delictivas, ¿verdad? Y no todos están restringidos a su vivienda, algunos tienen no solamente del cantón, tienen de toda la provincia, algunos tienen movilidad por todo el país, inclusive, ¿no? ¿Usted cree y lo planteo, yo sé que la autoridad, yo sé que quien aprobó el uso de la tobillera no fue el Poder Ejecutivo, eso se aprueba mediante otro poder. Yo sé que quien lo aplica, quien lo ordena, no es el Poder Ejecutivo, no es adaptación, es el Poder Judicial el que determina, ¿verdad?, en qué casos. Pero desde el Poder Ejecutivo, ¿usted qué piensa? Y se lo pregunto como una persona encargada del área de adaptación social. ¿Usted cree que las tobilleras, como tobilleras electrónicas, están cumpliendo el objetivo por el que fue desarrollado? Yo lo que creo, Rodolfo, de acuerdo al planteamiento que usted y yo defendimos al inicio de la idea que tiene este proyecto, es claramente que es una medida que correctamente aplicada y dada a aquellas personas que están en conflicto con la ley, pero que no infieren un riesgo a la sociedad porque no hay, tras una valoración clara, una posibilidad de que haya una continuación del delito o la participación en delitos graves, es una herramienta apropiada justamente para responder a esa necesidad que surge de la sobrepoblación carcelaria y el Claro. hacinamiento carcelario que se da. Le entiendo muy bien la respuesta, pero ojo a la pregunta. La pregunta no es si es buena o no la idea original de la tobillera. La pregunta es si está cumpliendo ese objetivo que usted plantea aquí, que me parece valioso, efectivamente, pensar que todo el mundo debe llenar las cárceles ¿cómo se llama? Y que no es un problema el hacinamiento y un montón de cosas que uno podría decir, bueno, esta persona enfrenta un proceso, pero no representa un grave riesgo y puede trabajar o puede estar cuidando a sus papás enfermos mientras se enfrenta el proceso y está con tobillera. Me parece, mi pregunta es, si ese ideal se está cumpliendo en la realidad en el caso de las tobilleras en nuestro país. Acá, Rodolfo, estoy revisando el dato de la infografía que compartimos. Le Ajá. voy a dar una referencia eh, y ustedes me dirán de acuerdo a esto si podríamos pensar que está cumpliendo o no. De acuerdo a la modalidad delictiva. Pero ojo que yo se lo pregunto a usted, que es el director de adaptación social, ¿verdad? Claro, claro, pero es una pregunta que debería hacérsele también
en este caso la autoridad jurisdiccional. Pero También permítame, se lo Rodolfo, preguntaremos en su momento, pero el día que tengamos aquí la autoridad jurisdiccional, hoy que lo tenemos a en usted cuanto a aquí, los sentenciados, porque hay dos cosas, hay personas que están ya debidamente sentenciadas y otras que claro. están en condición indiciada, ¿verdad? O en Ujú. medida cautelar que se llama. Del total de los sentenciados, 489 personas es por delitos que tienen que ver con la infracción a la ley de psicotrópicos. Del Un total de total de sentenciados en 300 el sistema penitenciario o sentenciados que tienen tobillera. de los que tienen tobillera, Ok. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los que 371 tienen tobillera? por robo agravado, alrededor de 1800 y tanto, no llegamos a O sea, 1850 en este 400 momento. es casi un 20% más o menos. Veintitantos por Ese es ciento el son ejercicio por que quería, infracción. sí, 371 por robo agravado, Ajá. que claramente es un delito que afecta muchísimo a la ciudadanía, Es un ¿verdad? poco violento también, ¿verdad? Es además violento, ¿verdad? Porque cuando hablamos de agravado hablamos de que hay fuerza sobre las cosas, violencia sobre las personas, Así es. arrebatos y demás. 56, que es un número ya menor por temas, por delitos sexuales, 21 por homicidio Ujú. y por otros 152. Esto hablando de los sentenciados. En cuanto a medidas cautelares, no varía mucho, digamos, ese margen. La cifra más alta lo ocupan 336 por infracción a la ley de psicotrópicos, 243 por robo agravado, 23 por homicidio, 23 por abuso sexual y 126 por otros. En ambos casos, sentenciados e indiciados, en primer lugar lo ocupan personas relacionadas a temas de venta o violación a la ley de psicotrópicos. Y en segundo lugar, el robo agravado, en ambos casos. Ahora, ahí sí podríamos entrar a entender aspectos que no tienen que ver con si funciona o no funciona, sino más bien con a qué tipo de delitos o a qué tipo de personas se le está orientando esta medida cautelar, ¿verdad? Que, como repito, yo muy respetuoso, en Ministerio de Justicia igualmente, de la división de poderes, de la independencia de los jueces, pero si me pregunta a mí respecto al funcionamiento, para nosotros ha funcionado. ¿Por qué? Porque todos estos 1.800 no están generando sobrepoblación carcelaria, ¿verdad? Pero a la luz de lo que usted está comentando y está procurando esgrimir, que respeto muchísimo, pues sí, habría que revisar, son otros temas, más del génesis y de cómo se está utilizando esta medida alternativa a la prisión. O sea, me parece que por lo que usted plantea es poner sobre el tapete si debería de haber, o se lo pregunto, mejor directamente, antes de suponerlo, debería de analizarse desde su criterio, no como la persona que toma la decisión, pero sí la persona encargada de ir viendo que se esté cumpliendo lo que se determinó, eh, que en algunos delitos, sobre todo en los que haya fuerza, en los que haya violencia, o en los que haya, bueno, dependiendo del delito, inclusive narcotráfico también, en los que se pueda continuar mucho con la modalidad del delito, debería cuestionarse si se debe dictar o no el beneficio porque es una especie de beneficio, es una medida alterna que comparado con la prisión es un beneficio estar en fuera con una tobillera. Debería replantearse si ese tipo de delitos, las personas investigadas o condenadas por ese delito deberían tener una tobillera y no estar en la Yo cárcel. creería que una revisión y una valoración más profunda, más específica de todos esos factores de riesgo y ojalá acudiendo a información que puede generarse por las autoridades policiales permitiría que justo en esa valoración, cuando se determina si se va a usar una medida de prisión o una medida alternativa, sería provechoso para el país y nos ayudaría muchísimo, no solamente en los procesos de control que nosotros llevamos, sino también pues posiblemente teniendo alguna disminución de la criminalidad que estamos viviendo en el país y la violencia que estamos viviendo en el país. La otra cosa es que justamente de este trabajo conjunto que yo le hablaba a usted, permanente entre los organismos de investigación judicial, la fuerza pública y la policía penitenciaria, justamente tratamos de que en ese abordaje más integral, con la participación de todas nuestras unidades de inteligencia y teniendo información que podemos compartir, podamos nosotros dar referencia a quienes toman la determinación, si es necesario, de que una persona que está bajo esta modalidad debería ser reconsiderada en la decisión de estar dentro de ella, en razón de que nosotros podemos informar X o Y situación en la cual hemos encontrado participación en delitos, continuidad del delito,
u otros que merezcan revisión por parte de la autoridad judicial. ¿Verdad que la autoridad judicial cuando dicta el uso de la tobillera no le pide criterio a adaptación, verdad? El caso en el que podría, digamos, tenerse un criterio, en este caso, del Instituto Nacional de Criminología, en la Dirección General de Actuación Social, es que sea una persona que ya esté sentenciada, que esté en prisión y que entonces, a solicitud de una medida cautelar distinta, en este caso podría ser el uso de brazaletes, nos pedirían un criterio. En caso contrario, ellos están en total dependencia de la autoridad judicial. Nosotros solo hacemos un control y muchos de ellos ni siquiera han ingresado nunca al sistema penitenciario. Ok, y algo que me interesa, digamos, aclarar, porque mucha gente cuando tal vez, cuando sale una noticia como esta, tal vez arremete contra el Ministerio de Justicia diciendo que es culpa del ministerio. Pero, y solo para que dejar bien claro, quien define el uso de la tobillera es el juez o la jueza o el tribunal, ¿verdad? Quien conoce el caso emite la resolución y nosotros únicamente, de acuerdo a esa resolución, damos un seguimiento. Rodolfo, y en esto de establecer culpas, yo siempre trato de sacar un minuto para generar reflexión, porque estamos aquí hablando de una medida que ha sido implementada para resolver los temas de sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento carcelario, que ha sido un problema para todos los sistemas penitenciarios de América Latina. Pero yo sí creo que hay que ejecutar acciones de parte de el sistema penitenciario, de otras autoridades, pero también es una responsabilidad de todos, porque lo que construimos como sociedad es lo que determina cuánta gente está llegando allá. O sea, por cada persona que estamos tratando nosotros en el sistema penitenciario de insertarlo nuevamente a la sociedad, a ocupación laboral, a ese beneficio, a la sociedad como tal, a esa convivencia, cuántas personas menores de edad en este momento, desde lo que debemos hacer del hogar, desde lo que debemos hacer del sistema educativo, desde la política pública preventiva, estamos dejando de hacer, porque y si por cada persona que sale ingresan tres y se siguen construyendo en nuestra sociedad por la desigualdad, por la injusticia, por la pérdida de valores y un sinnúmero de cosas que podemos citar, no habrá presupuesto que le alcance ni a este país ni a ningún otro para tener suficientes cárceles para tantas personas. Y al final, pues, es importante hacer la reflexión de qué nos estamos convirtiendo. Entonces, para hacer el llamado únicamente a que en esto, y no de culpas, tal vez de la reflexión que usted lo mencionó al principio, es importante entender no solamente que el sistema penitenciario tiene que resolver el tema de las personas privadas de libertad, sino que esto se resuelve cuando todos tomemos nuestro lugar y cada vez lleguen menos personas a este sistema penitenciario. Una última consulta, don Juan Carlos. Actualmente hoy o esta semana, los datos indican sobrepoblación, hacinamiento, los tienen los más fresquitos del sistema penitenciario. En este momento la población carcelaria costarricense ronda las 15.000 personas en el nivel institucional, es decir, las personas que están prisionalizadas. Hay que recordar que tenemos 5 niveles de atención. Y en esto no estoy incluyendo el sistema de monitoreo. Hay otro nivel de atención que es el semi-institucional, ¿verdad? Que trabajan Ajá. durante el día, van a dormir en la noche. El sistema en comunidad, en este caso, que son personas que siguen conviviendo bajo únicamente, en este caso, presentarse con nosotros a firmar, a llevar un seguimiento, y otros niveles que son especializados, como el de los muchachos, los adolescentes, el nivel juvenil y el nivel mujer. Pero esa es la población que tenemos. No estamos, digamos, con números holgados, hay que ser honesto en eso. Tampoco estamos en este momento en la situación crítica que en algún momento Claro, vivió el pero sistema tenemos penitenciario. sobrepoblación hoy. No Un tenemos 1, un 2, un sobrepoblación, 3, perdone. no, estamos dentro de los márgenes permitidos. Digamos que, porque habría que hablar de cada centro, le voy a dar como un ponderado al sistema Claro, penitenciario, porque nosotros hacemos la movilización de acuerdo a la necesidad que claro. haya. Podríamos decir que nos queda alrededor de un 5% de disposición de espacios. Esta es una dinámica que se va dando, que vuelvo al tema que le decía yo hace un rato. El esfuerzo del sistema penitenciario es someter a un modelo, a procesos de educación, a un plan de seguimiento a todas estas personas para que de acuerdo a la evolución que van teniendo puedan ser insertados nuevamente en la sociedad, ojalá con una ocupación laboral. Pero si el promedio de ingresos, si la sociedad sigue generando un número mayor a esa capacidad, nos va a sobrevenir sin ninguna duda la sobrepoblación penal.
Don Juan Carlos, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos para hablar acerca de este tema este viernes aquí en Profundidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, más bien por la oportunidad, por la ventana, estoy para servirles. Bien, muchas gracias entonces a nuestro invitado de hoy en Profundidad. Estábamos analizando el tema relacionado con el uso de las tobilleras y si está cumpliendo el objetivo. Don Juan Carlos, el director de Adaptación Social, explicó ampliamente temas muy relevantes acerca de este punto que estamos analizando. Si no lo pudo ver, le invito para que lo repase hoy en nuestras plataformas, en estas mismas plataformas lo vamos a repetir, lo va a poder encontrar en nuestro canal de YouTube y también va a poder encontrarlo en el micrositio de En Profundidad. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima cita en este mismo espacio. Hasta entonces.